Con la ayuda de Dios estamos inaugurando y entregando al personal, al director y personal administrativo del Instituto Técnico Oficial un proyecto de construcción de 2 aulas taller que van a ser utilizadas por los jóvenes de dibujo técnico. Yo creo que es la forma en que nosotros estamos apoyando y seguimos apoyando lo que son los proyectos educativos de nuestro municipio. Hemos insistido en ello y vamos a seguir insistiendo en que nuestra prioridad va a ser siempre la educación y pues vamos a seguir apoyando los proyectos de educación en nuestro municipio. ¿Cada año sube la población estudiantil en este instituto? Sí, efectivamente, hoy estábamos escuchando la estadística de este establecimiento y efectivamente año con año pues se incrementa la cantidad de alumnos que están inscribiéndose en este establecimiento y pues por ello es de que nosotros también estamos apoyando con la construcción de aulas o de módulos para que puedan los jóvenes y señoritas tener un espacio adecuado en donde poder recibir el proceso de enseñanza-aprendizaje del nivel medio. Señor alcalde, esta administración se ha dedicado a apoyar a la educación. Sí, efectivamente, lo hemos manifestado en varias oportunidades y vamos a seguir insistiendo que la educación es fundamental para el desarrollo personal, familiar del municipio, del departamento y por qué no decirlo del país. Y es por esa razón de que vamos a seguir trabajando fuertemente en cada uno de los proyectos que van enfocados a la educación de nuestro municipio. Gracias a Dios se ha logrado esa gestión y también el gran aporte y el apoyo que él brindó para la construcción de la misma. Entonces en este día pues se está haciendo el acto inaugural de las 2 aulas taller para las mismas carreras que se había gestionado. Y creo que es un momento y un día histórico porque vemos que la necesidad de las mismas carreras que ofrece el Instituto Técnico están siendo como una demanda para la población estudiantil. Y gracias a él pues estuvo logrando la gestión y el día de hoy se ha hecho realidad para poder aperturar directamente las aulas para ser utilizadas para las carreras de dibujo en construcción. Cada año se nos está aumentando la población, por lo mismo que los espacios que ofrece el Instituto Técnico pues ya no son suficientes y estamos tratando de seguir gestionando y creo que ha sido una gran apertura que se ha tenido de parte de él. Muy contenta porque sabemos de que no solo va a ayudar a muchos alumnos que estamos hoy en día, sino que también a muchas generaciones que ya vienen, porque sabemos que los alumnos día con día necesitamos aprender, necesitamos educación y yo creo que estas 2 aulas no solo van a servir para los que estamos hoy en día acá, sino que para muchas generaciones que ya vienen.